23 de agosto de 1942 a las 14. 18. Un teniente de 19 años del Ejército Rojo dio una orden que contradecía todos los reglamentos, todas las instrucciones, y todo lo que le habían enseñado en la escuela militar. Tenía 4 cañones antitanque, y frente a él avanzaban 47 tanques alemanes. Según todos los cálculos y todas las leyes de la guerra, su batería debía ser destruida en el plazo de 8 minutos. Exactamente, ese era el tiempo que necesitaban los experimentados tanquistas alemanes del 14º Cuerpo de Tanques de la Wehrmacht para suprimir una posición antitanque soviética. 8 minutos y 4 cañones se convertían en metal retorcido y 16 artilleros pasaban a las estadísticas de pérdidas. Pero este teniente hizo algo extraño. Ordenó a sus cañones moverse, no retirarse, desplazarse en círculo, disparar y cambiar de posición, disparar y moverse una y otra vez, tras 40 minutos de combate. Los alemanes habían perdido 15 tanques la batería del teniente. No perdió ni un solo cañón ni a un solo hombre muerto. Los comandantes alemanes que observaban la batalla estaban convencidos de que se enfrentaban al menos a 12 cañones, por lo que solicitaron apoyo aéreo para suprimir un gran nudo antitanque, cuando los aviones de reconocimiento de la Luftwaffe fotografiaron la posición. Los oficiales de Estado Mayor no podían creer lo que veían: 4 cañones. Solo 4 ¿cómo? Un muchacho de campo de las afueras de Voronezh, que un año antes aún se sentaba en un pupitre escolar, pudo idear una táctica que 30 años después se enseñaría en West Point y Sandhurst. Como un joven de 19 años que mandaba a hombres 10 o 15 años mayores que él, creó un sistema adelantado medio siglo a su tiempo. ¿Y por qué esta táctica nació precisamente aquí, en las colinas abrasadas por el sol al noroeste de Stalingrado? En el momento más desesperado de la guerra más terrible de la historia de la humanidad. Para entenderlo, debemos retroceder 3 meses atrás hasta el día en que Alexander Sirov vio por primera vez morir a sus compañeros. El teniente menor Alexander Vasilievich Sirov tenía 19 años y 2 meses cuando asumió el mando de la segunda batería del 748 Batallón Independiente de Artillería Cazatanques. Esto ocurrió el 12 de junio de 1942, el día en que el anterior comandante de la batería, el capitán Dmitry Churavlyov, murió a causa de un fragmento de una bomba aérea alemana. Sirov era originario del pueblo de Novaya Uzman, situado a 32 kilómetros de Voronezh. Su padre, Vasily Petrovich, trabajaba como capataz en el kolhoz Octubre Rojo. Su madre, Ana Ivanovna, era maestra de primaria en la escuela rural. Fue precisamente su madre quien enseñó a Alexandra a leer a los 4 años, y a los 7 ya devoraba los libros de la biblioteca del distrito, con tal rapidez que la bibliotecaria María Stepanovna reservaba especialmente para él las nuevas adquisiciones. Sirov tenía una cualidad que todos los que lo conocían notaban: podía pasar horas sentado sin moverse, observando una sola cosa. En la infancia era un hormiguero al borde del huerto. Alexander podía pasar todo el día estudiando cómo las hormigas organizaban su trabajo, cómo repartían las tareas y cómo reaccionaban ante los obstáculos en la escuela. El profesor de física Piotr Andreyevich notó que Sirov hacía preguntas que ni siquiera los alumnos de 10º curso hacían. Este chico piensa en sistemas, decía a sus colegas. No, mira, elementos aislados, ve cómo todo está conectado en 1940. Cuando Alexander cumplió 17 años, ingresó en la Universidad Estatal de Voronezh, en la Facultad de Física y Matemáticas. Soñaba con convertirse en ingeniero, diseñar máquinas y resolver problemas que otros consideraban irresolubles. Terminó el primer curso con honores, aprobando todos los exámenes con las máximas calificaciones, el 22 de junio de 1941. Esos sueños se estrellaron contra la realidad. Sirov fue a la oficina de reclutamiento al tercer día de la guerra. No querían aceptarlo. Un estudiante de 17 años era más
necesario en la retaguardia, pero él acudió todos los días durante 2 semanas. El 15º día, el comisario militar, el mayor Kuznetsov, miró al joven delgado con una mirada obstinada en sus ojos grises, y dijo: «Está bien, maldita sea. Irás a la escuela de artillería. Allí se necesitan tipos tan tercos». La primera escuela de artillería de Moscú, que llevaba el nombre de Krasin, fue evacuada a Mias, en la región de Chelyabinsk. 8 meses de formación acelerada. Sirov estudiaba 16 horas al día, no solo memorizaba las tablas de tiro y los reglamentos, entendía la física del proceso, por qué el proyectil vuela así, cómo influyen la velocidad, el ángulo, el viento y la temperatura en la trayectoria. Cómo el blindaje de un tanque distribuye la energía del impacto. Los cadetes se reían de él. «Sirov, ¿qué pasa? Vas a escribir una tesis. Dispara según las tablas como todo el mundo». Él sonreía y continuaba con sus cálculos. En abril de 1942, el teniente Sirov llegó al frente como parte del 748 Batallón, independiente de artillería cazatanques. El batallón formaba parte del 21º Ejército del Frente Suroccidental y estaba armado con cañones antitanque de 45 milímetros modelo 1937, las famosas 45 que los soldados del Ejército Rojo llamaban con amarga ironía. Adiós patria, este apodo no era casual. La 45 pesaba 560 kilos. Podía desplazarse con la fuerza del propio equipo. Disparaba con rapidez hasta 20 disparos por minuto, con un equipo bien entrenado, pero su proyectil perforante solo penetraba 43 milímetros de blindaje a una distancia de 500 metros. Eso bastaba contra los tanques ligeros alemanes. Panzer II y los transportes blindados contra el Panzer III. Ya era arriesgado contra el Panzer IV, era casi inútil. Y en el otoño de 1942, comenzaron a llegar al frente de Stalingrado los primeros tanques Tiger. Con un blindaje frontal de 100 milímetros, la 45 podía como mucho rayar su pintura nada más. Sirov comprendía. Todo esto estudiaba las características táctico-técnicas de la blindada alemana, con la misma constancia con la que años atrás había observado hormigas en su huerto. Sabía que su cañón era prácticamente un instrumento de suicidio. Pero no tenía otro durante el primer mes en el frente Sirov. Aún no mandaba la batería, era el segundo al mando, y cumplía las órdenes del capitán Zhuravlyov. Zhuravlyov era un oficial de carrera de 41 años veterano de los combates. En Jaljin Gol conocía la guerra y trataba al joven teniente con una simpatía contenida. Sirov le decía: «Piensas demasiado en la guerra, eso es perjudicial. Pensarás después de la guerra, ahora cumple las órdenes y cuida a la gente». Sirov escuchaba y asentía, pero no dejaba de pensar la batería de Zhuravlyov. Ocupaba posiciones en la segunda línea defensiva cubriendo la dirección de Rosoch. En mayo no hubo combates serios. Los alemanes acumulaban fuerzas para la ofensiva de verano, pero los enfrentamientos de reconocimiento ocurrían con regularidad. Y Sirov observaba atentamente cada uno de ellos. Empezó a notar varias cosas que no le daban descanso. La primera, los tanques alemanes siempre atacaban siguiendo un mismo esquema. Primero, preparación artillera y bombardeo aéreo sobre las posiciones detectadas. Luego, un reconocimiento en combate con fuerzas reducidas para obligar a los cañones antitanque a descubrir sus posiciones. Después, un golpe concentrado de las fuerzas principales, exactamente contra los puntos de fuego revelados. La segunda, las baterías antitanques soviéticas morían casi siempre de la misma manera. Ocupaban posiciones bien camufladas. Abrían fuego contra los tanques que se acercaban. Lograban destruir uno o dos. Y entonces, sobre ellas caía una avalancha de fuego de respuesta. Cañones de tanque morteros y a menudo bombarderos en picado. 87 los cañones enterrados en el Indo, 100. Suelo no podían retirarse los cálculos atados a sus posiciones. No podían retroceder, morían allí mismo. La tercera, el reglamento exigía mantener la posición hasta el último proyectil,
Y el último hombre era una doctrina defensiva desarrollada en los años 30, cuando se consideraba que el cañón antitanque era un punto de fuego inmóvil, cuya tarea era infligir al enemigo el máximo de pérdidas, incluso al precio de su propia destrucción. Serov veía cómo esta doctrina mataba a sus camaradas, y no entendía por qué no podía hacerse de otra manera en las primeras semanas de junio de 1942. Los alemanes iniciaron la ofensiva en la dirección de Voronezh, el 28º ejército en el que ahora se encontraba el batallón de Serov. Quedó en el camino del golpe principal. Comenzaron duros combates defensivos. El 12 de junio, la batería del capitán Shuravliov ocupaba una posición cerca del pueblo de Petrovka, cubriendo un cruce sobre el pequeño río Potudán. La aviación alemana operaba desde primera hora de la mañana. Grupos de 6 a 8 Junkers caían en oleadas sobre las posiciones soviéticas a las 14:40. Una de esas oleadas pasó directamente sobre la batería. Serov se encontraba a unos 100 metros del puesto de mando de Shuravliov, revisando el camuflaje del segundo cañón. Oyó el creciente aullido de los bombarderos en picado. Se tiró al suelo y se cubrió la cabeza con las manos. La tierra tembló 4 veces cuando levantó la cabeza en el lugar del puesto de mando. Había un cráter humeante. El capitán Shuravliov murió al instante junto a él. Murieron el operador de comunicaciones sargento menor Klimov y el ordenanza soldado Fyodorov Serov. Estaba de pie al borde del cráter mirando los restos esparcidos. No sentía nada, ni miedo, ni dolor, ni rabia. Solo una extraña sensación de vacío y comprensión. Ahora él mandaba la batería. Tenía 19 años. El mayor de sus subordinados, el apuntador del primer cañón, Stepan Yakovlevich Gromov, tenía 36. Gromov había combatido aún en la guerra civil, como artillero rojo en la primera caballería. Serov reunió a los cálculos junto al cuarto cañón, el único que estaba protegido por un gran roble. 13 hombres, todo lo que quedaba de la batería. 2 heridos. Uno conmocionado. Asumo el mando, dijo Serov. Su voz no tembló. Camarada Gromov, usted es mi segundo. Los alemanes atacarán en 1 o 2 horas. Sus tanques ya están en la otra orilla. Debemos mantener el cruce. Gromov miró al muchacho que podría haber sido su hijo. Luego asintió a la orden camarada teniente menor. Ese día la batería de Serov destruyó 2 tanques alemanes, Panzer III y un transporte blindado. Perdió un cañón y tuvo 2 heridos. El cruce se mantuvo hasta el anochecer, y por la noche la batería se retiró a nuevas posiciones por orden del comandante del batallón. Fue el primer combate real de Alexander Serov, y en ese combate vio por primera vez lo que luego lo perseguiría durante meses. Vio cómo morían las baterías antitanque, desde mediados de junio hasta mediados de agosto de 1942. Alexander Serov fue testigo de la destrucción de 4 baterías antitanque. No la suya, otra su batería. Por algún milagro o por algunas Zakonomernos que aún no comprendía, seguía existiendo, sufría pérdidas, perdía cañones, recibía reemplazos, pero seguía viva. Mientras que otras baterías del batallón y de unidades vecinas se convertían en listas de bajas, la primera en desaparecer fue la tercera batería del teniente mayor Belov. Ocurrió el 28 de junio cerca de Ostrog. Serov no vio el combate, pero sí sus consecuencias. El batallón pasó por las posiciones que 12 horas antes había ocupado la batería de Belov, 4 cráteres. En lugar de las posiciones de los cañones, restos de las Sorokapatki destrozadas hasta quedar irreconocibles. Cuerpos que aún no habían sido retirados. Serov contó 11. Luego dejó de contar el sargento mayor del batallón que organizaba el equipo funerario. Contó cómo fue todo. La batería de Belov estaba en las afueras del pueblo cubriendo la carretera hacia Ostrogotsk. Los alemanes comenzaron el ataque a las 6 de la mañana. Primero, fuego de morteros, luego tanques. La batería abrió fuego desde 800 metros, destruyó 2 tanques.
Los alemanes se detuvieron, localizaron las posiciones y llamaron a la aviación. 20 minutos después, llegaron los Stukas, 4 pasadas, 4 cañones Belov. Era un buen comandante, dijo el sargento mayor. Eligió bien la posición, se camufló correctamente. Pero cuando la aviación trabajó sobre él, no quedó nada. Incluso encontraron los escudos de los cañones a 200 metros. Sirov escuchaba y pensaba. Belov lo hizo todo bien según el reglamento, según las instrucciones, según la experiencia de combate, y murió junto con toda la batería. La segunda batería murió el 14 de julio. Era la batería del batallón vecino 752. Sirov conocía a su comandante, el teniente Fyodor Kravchenko. Habían estudiado juntos en Mias, aunque en cursos diferentes se encontraron en el punto de reunión. Antes de partir al frente, intercambiaron direcciones que quedaron en escribirse. Kravchenko murió al 5º día de llegar al frente. Su batería ocupaba una posición en una altura, con excelente visibilidad según el manual. Una posición antitanque ideal, altura dominante, sectores de tiro de hasta 2 kilómetros, trincheras bien equipadas. Los alemanes atacaron antes del amanecer. 23 tanques con apoyo de infantería en transportes blindados. La batería de Kravchenko abrió fuego y en los primeros 3 minutos del combate destruyó 4 tanques. Un resultado excelente, un trabajo ejemplar. Y luego los tanques alemanes se detuvieron y comenzaron a disparar desde el lugar 25 cañones de tanque contra 4 Sorokapatsky. La batería de Kravchenko no resistió ni 10 minutos. Sirov se enteró por el comisario político del batallón, que reunía material para un informe al departamento político del ejército. Héroes, dijo el comisario político. Verdaderos héroes lucharon hasta el último proyectil. Ninguno se retiró. Serov asentía y pensaba. Sí. Héroes. Héroes muertos. ¿Y de qué sirven los héroes muertos? Los tanques alemanes que la batería de Kravchenko no logró destruir irrumpieron hasta el cuartel general del regimiento y destruyeron 3 camiones de municiones. Una batería viva que se hubiera retirado a una nueva posición podría haber destruido algunos tanques más y tal vez salvar esos camiones. Pero pensar así no estaba permitido. Pensar así era políticamente incorrecto. Serov guardaba silencio. La tercera muerte la vio con sus propios ojos. Ocurrió el 29 de julio en la zona del caserío Verkhnaya Businovka.